Entonces planteamos nuestra pregunta de análisis y debate: ¿qué esconden las tecnologías verdes? En primer lugar, que es un negocio muy lucrativo. Algunas fuentes consultadas se refieren al mercado ambiental y ya eso nos puede dar una idea. Ahora, ¿lucrativo para quién? Es lucrativo para las grandes transnacionales energéticas, lucrativo para los países desarrollados, los países potencias, lucrativo para Estados Unidos, por ejemplo. La revista Fórum de Comercio Internacional que citamos previamente indica que en el año 2008 las tecnologías verdes se convirtieron en un sector de mercado que había generado 650.000 millones de dólares, igualando a las industrias aeroespacial y farmacéutica. Este punto llama fuertemente la atención si consideramos la antigüedad y el poder de estas industrias y cómo tan rápidamente el sector de tecnologías verdes, que es de reciente data, logra generar esa cuantiosa suma de recursos durante solo un año. Tenemos también los procesos de extracción y explotación de materias primas que son destructivos y agresivos para el ambiente, ya lo habíamos hablado. Está también el proceso de industrialización asociada, que es contaminante. Aquí nos estamos refiriendo a la fabricación de componentes, partes y piezas que finalmente son los que materializan estas tecnologías. Bueno, son procesos industriales contaminantes que, al ser masificados por el auge que tiene este sector, generan más daño ambiental. Tenemos que hablar también de las afectaciones de salud sobre la población. Estas afectaciones responden a la misma contaminación asociada en la extracción, en la minería. Obviamente la población cercana a las zonas donde se concentran estos recursos sufre la contaminación del agua, la contaminación del aire, ¿ok? Y finalmente, pues el elemento geopolítico, ya que este repentino y agresivo desarrollo de tecnologías verdes representa un replanteamiento de las relaciones de poder. Hace un momento comentábamos sobre el golpe de Estado que ocurrió en Bolivia, pues obvio que está asociado directamente al litio. Ya fue denunciado públicamente que la empresa Tesla, que es la multimillonaria transnacional de fabricación de vehículos de batería, financió el golpe de Estado en Bolivia y además financió al gobierno dictatorial que se impuso tras el derrocamiento del presidente Evo Morales. ¿Por qué? Bueno, porque necesitan el litio que se utiliza en la producción de las baterías que van dirigidas a este sector automotor. Entonces, en este contexto, las tecnologías verdes tenemos que entender que vienen a sumarse como un nuevo elemento de poder. Nosotros tenemos, por ejemplo, Estados Unidos, que busca mantenerse como un imperio neoliberal y para eso requiere apropiarse de los recursos estratégicos que están no solamente en nuestra región, sino que están en otros continentes, ¿no? Estados Unidos además tiene la necesidad de estos recursos para poder competir con China, para poder confrontar a China. ¿Por qué? Porque China se ha posicionado como una amenaza para sus intereses, ya que cuentan con unas reservas importantes, las principales en el mundo de tierras raras, y eso le ha dado una ventaja súper importante en el desarrollo de nuevas tecnologías para todos los sectores: avances científicos, desarrollo de tecnología militar, producción de alimentos, producción de bienes y servicios, entre otros. También en este análisis geopolítico tenemos que hablar del negocio del petróleo, porque sigue siendo hoy en día el petróleo la fuente principal de energía, a la cual se suma también el gas como un generador que es mucho menos contaminante. Entonces, la imposición de las energías renovables y el desarrollo de estas tecnologías verdes para alcanzar una nueva matriz energética ha tenido un impacto directo en los mercados mundiales de los hidrocarburos. Afecta precio, inversión en nuevo desarrollo, los puestos de trabajo. Todo lo que esté asociado al sector de los hidrocarburos se ve afectado. ¿Por qué? Porque hay una guerra. Estas tecnologías, el desarrollo y el impulso de estas tecnologías implican también una guerra contra los países que poseen estas reservas de hidrocarburos, los países exportadores de petróleo, los países exportadores de gas, entre los que por cierto se encuentra Venezuela. Entonces aquí estamos hablando de un replanteamiento de las relaciones económicas y de poder. A manera de conclusión, algunas reflexiones. Nos preguntamos: ¿la transición energética es la única acción para combatir los efectos del cambio climático? ¿Es la verdadera solución?
Quizás más bien el planteamiento debe orientarse a cambiar el modelo de producción impuesto por el sistema capitalista, que no responde a ninguna lógica de desarrollo humano ni busca satisfacer necesidades reales de la humanidad. En esta pregunta me gusta traer la frase emblemática que el comandante Chávez recogió de las manifestaciones populares en el marco de una de las cumbres de cambio climático en las que participó, que dice: no cambiemos el clima, cambiemos el sistema. Más bien parece estar ahí la respuesta. ¿Cómo se plantea la transición energética para los países que están en desarrollo? Bueno, es una pregunta importante. Los países de América Latina y el Caribe, así como buena parte de los países africanos y algunos de Asia, están obligados a participar en este tema de la transición energética, a trabajar en una modificación de sus matrices de consumo, de generación y consumo, pero realmente los daños ambientales y estos efectos del cambio climático que estamos sufriendo han sido causados por los países en desarrollo. Entonces es un poco hipócrita que a los países en desarrollo se les exige el ahorro energético, el consumo racional del agua, el consumo racional de energía eléctrica. Está bien, sí, ciertamente hay que hacerlo, pero es que en paralelo estos países desarrollados continúan con sus procesos irracionales de producción, que son altamente contaminantes. Ellos continúan contaminando el agua, contaminando el aire, y nos exigen a nosotros otra posición. Entonces, este asunto de la transición y el uso de las tecnologías verdes, donde además son nuestros países los principales proveedores de la materia prima que se requiere, se tiene que replantear. Nuestros países que estamos en vías de desarrollo, nosotros que estamos en vías de desarrollo, tenemos que poder definir nuestros propios esquemas de generación, nuestros propios modelos de consumo energético que nos permitan superar la pobreza y alcanzar los niveles de desarrollo digno para nuestro pueblo. Y para eso, a juro, necesitamos ser soberanos sobre nuestros recursos. Tenemos que tener derecho a utilizarlos, obviamente, con conciencia, en una orientación de desarrollo sostenible. ¿Qué alternativas se pueden considerar en el marco de la transición energética para desarrollar las tecnologías verdes? Que sí, que son necesarias para generar energía con fuentes renovables, pero que estamos viendo que son altamente contaminantes y dañinas. Entonces tiene que haber una alternativa. Esta pregunta se tiene que plantear. Tiene que haber una alternativa para el desarrollo de las tecnologías verdes que no implique el sacrificio de seres humanos, que no implique los graves daños ambientales cuyo alcance e impacto real aún estamos lejos de conocer por la falta de información y lo poco que se habla al respecto. ¿Cuál es el futuro de las fuentes no renovables de energía? Bueno, ante los altos costos que representan las energías limpias y sus tecnologías verdes, que son costos económicos y ambientales, pareciera que el petróleo seguirá siendo la fuente de energía principal y la más importante del mundo. También el gas tiene muchas posibilidades para posicionarse como una excelente opción, ya que es un generador menos contaminante. Y finalmente está el torio. Al principio habíamos hablado que parte de la transición implicaba dejar de lado la energía nuclear, pero el torio se está posicionando como una fuente limpia y segura en este sector energético, y China está avanzando rápidamente en esas investigaciones. Para cerrar, me gustaría leer este texto que lo tomé de las contribuciones previstas por la República Bolivariana de Venezuela para la lucha contra el cambio climático y sus efectos. Es un documento del 2015 y dice así: la lucha contra el cambio climático materializa en efecto el enfrentamiento entre dos modelos y visiones de mundo. Los países desarrollados buscan perpetuar los esquemas hegemónicos que los favorecen, fortaleciendo los patrones de consumo, producción, control, dominación y mercados que enriquecen a sus élites dominantes. Los países en desarrollo exigen el derecho a erradicar la pobreza y elegir sus propias formas de desarrollo sin sufrir las consecuencias y cargar el lastre generado por los niveles de consumo insostenibles de los países llamados desarrollados. Era un poco lo que planteábamos en la lámina anterior, y aquí está la clave real de la transición energética y de la modificación de nuestra matriz de generación energética y de consumo energético. Como decía el comandante Chávez, no cambiemos el clima, cambiemos el sistema. Gracias a todas y a todos por su atención.